por qué el agente Daniel Hayes, un experimentado agente, disparó a Evelyn Johnson, una inofensiva mujer negra de 70 años, que simplemente paseaba por el parque. ¿Cómo pudo ocurrir este trágico error a plena luz del día? La comunidad de Greendale se tambalea de rabia, exigiendo justicia, mientras los medios de comunicación y la nación observan conmocionados. ¿Fue racismo, miedo o algo mucho más insidioso que acecha bajo la superficie? Manténgase en sintonía mientras la escalofriante verdad se revela de una manera que nadie esperaba. Evelyn Johnson siempre había creído en el poder de la rutina. Incluso jubilada, le reconfortaba despertarse con las primeras luces del alba, como había hecho durante décadas en sus años de profesora. A los 70 años, su vida era más tranquila, pero no menos satisfactoria. Los niños a los que había enseñado aún la recordaban con cariño. Pasaba los días leyendo, ayudando en la iglesia local o simplemente paseando por el parque. Eran estos pequeños placeres, su taza de té matutina, el canto de los pájaros junto a su ventana, los que le traían la paz. Greendale, su hogar durante más de 40 años, era una ciudad tranquila e idílica, una imagen del Medio Oeste. Los vecinos charlaban por encima de las vallas blancas y los niños jugaban en bicicleta por las calles arboladas. El orgullo de la ciudad era el Parque Greendale, un oasis de paz por el que Evelyn paseaba a menudo. El parque tenía robles altísimos, senderos serpenteantes y estanques que brillaban a la luz del sol. Era su santuario, donde podía reflexionar sobre la vida que había vivido, el amor que había compartido con su difunto marido, la alegría de ver crecer a sus 2 hijos y la satisfacción de formar mentes jóvenes a través de su carrera. Pero aquella mañana, mientras se ponía su viejo abrigo y su bufanda, Evelyn no podía evitar una extraña sensación de inquietud. Las últimas noticias la habían inquietado. Una serie de brutales asesinatos habían tenido lugar en pueblos cercanos y la policía había advertido que se mantuviera alerta. Lo que más inquietaba a Evelyn era la vaga descripción de la sospechosa, una mujer negra, mayor y posiblemente armada. Las palabras resonaban en su mente mientras tomaba un sorbo de té. ¿Cómo podía llegar semejante violencia a una ciudad como Greendale? Cuando salió por la puerta de su casa, el frío de la mañana le arañó la cara, pero no fue el frío lo que la hizo temblar. Greendale siempre había sido su refugio seguro, pero hoy el mundo parecía diferente. Dudó un momento en el porche, mirando las calles vacías, antes de decidirse a ir al parque. Al fin y al cabo, era su rutina. La rutina era segura, la rutina era reconfortante. Al otro lado de la ciudad, el agente Daniel Hayes estaba sentado en su coche patrulla, sintiendo el peso de otro tipo de tensión. Hayes llevaba casi 2 décadas como policía, tiempo suficiente para ser testigo de lo mucho que había cambiado el mundo, y no todo para mejor. La delincuencia parecía ir en aumento, y con ella llegaba un miedo que le carcomía, una ansiedad que no podía quitarse de encima. Los recientes asesinatos habían puesto a todo el mundo nervioso, y la descripción que los medios de comunicación hacían de la sospechosa, una mujer negra, mayor y peligrosa, removía algo en lo más profundo de su ser. A Hayes le gustaba pensar que era un buen policía, que cumplía las normas y trataba a la gente con justicia. Pero últimamente algo había cambiado. Había una voz en el fondo de su mente, una voz que no le gustaba reconocer, que le susurraba cosas sobre la raza y el peligro. Odiaba admitirlo, pero había empezado a ver a ciertas personas como más sospechosas que otras, en particular a los individuos negros y morenos. Se decía a sí mismo que era solo precaución, parte del trabajo, pero en el fondo sabía que era más que eso. Era miedo, simple y llanamente. La llamada entró justo cuando Hayes terminaba su café matutino. Un posible avistamiento del sospechoso cerca del Parque Greendale. Los detalles eran vagos, pero la adrenalina se disparó a través de él
como un rayo de electricidad. No necesitaba mucho más. Sus manos se apretaron contra el volante mientras aceleraba hacia el parque. «Esto es», pensó. «Esta es la definitiva». Estaba convencido de que había llegado el día de atrapar por fin al asesino. Mientras Evelyn atravesaba el parque, el mundo parecía sereno. Las hojas crujían suavemente sobre su cabeza y el olor a tierra húmeda y pino llenaba el aire fresco. Su bastón repiqueteaba suavemente sobre la grava del camino, anclándola en la familiaridad de su rutina. Respiró hondo y se liberó de la tensión que se había apoderado de ella. En el parque encontraba consuelo, y por el momento, las preocupaciones por las noticias pasaban a un segundo plano. El imponente roble del centro del parque apareció a la vista, con sus anchas ramas extendidas como los brazos de un viejo amigo. A menudo se detenía bajo aquel árbol y se apoyaba en su bastón para contemplar el parque. Hoy no era diferente. Se dirigió hacia el roble y sus pensamientos se perdieron en los recuerdos de su vida, de su marido, que solía pasear a su lado, de sus hijos, que hacía tiempo que se habían marchado, pero que siempre la llamaban para saber cómo estaba. Pero su paz se vio bruscamente interrumpida por el chirrido de los neumáticos. Giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo se acercaba un coche patrulla, demasiado rápido para aquel lugar tan tranquilo. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, una figura salió del coche. Un agente de policía que corría hacia ella con una mirada de determinación que la asustó. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué podía querer de ella? «Alto ahí, no te muevas». La voz del agente Hayes atravesó el aire tranquilo de la mañana, cortante y autoritaria. La urgencia de su tono hizo que el miedo recorriera el cuerpo de Evelyn. Instintivamente se detuvo. El bastón se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El corazón se le aceleró. «¿Qué está pasando?», gritó, con la voz temblorosa por la confusión. Para el agente Hayes, la escena que se desarrollaba ante él era peligrosa. Su mente se agitaba, nublada por la descripción de la sospechosa que se había grabado a fuego en su cerebro. La cojera, la edad, el color de su piel, todo parecía coincidir. Su formación le había enseñado a ser precavido, pero esto era algo más. Era paranoia, alimentada por el frenesí de los medios de comunicación y sus propios prejuicios inconscientes. El mundo a su alrededor pareció estrecharse, y su visión se centró en la figura de la anciana que tenía delante. Vio que movía la mano. ¿Tendría algo? ¿Un arma? «¡He dicho que pares!», volvió a gritar, con la voz elevada por el miedo. Desenfundó su pistola. El peso del arma pesaba en sus manos mientras la apuntaba. En su mente no era una anciana inofensiva. Era una sospechosa, una amenaza. El pulso se le aceleró y el miedo le nubló la vista. Todo en su interior le gritaba que tenía que actuar, y rápido. Evelyn levantó las manos instintivamente, como le habían enseñado hacía mucho tiempo. «No lo entiendo», intentó decir, con la voz entrecortada por el miedo. Pero las palabras apenas salieron de sus labios antes de que un chasquido ensordecedor llenara el aire. El disparo resonó en el parque, rebotó en los árboles y los pájaros se dispersaron por el cielo. Durante un breve instante, todo quedó en silencio. Entonces, Evelyn retrocedió dando tumbos, con los ojos desorbitados por la incredulidad mientras se agarraba el pecho. Miró hacia abajo, vio que la sangre empezaba a manchar su abrigo y sintió que la vida se le escapaba del cuerpo. Se desplomó en el suelo, cayendo junto a su bastón, lo que siempre la había ayudado a mantenerse firme. El agente Hayes se quedó inmóvil, con el arma en alto y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El tiempo parecía estirarse y su mente luchaba por asimilar lo que acababa de ocurrir. La mujer que tenía en el suelo no era una asesina ni una amenaza. Era una anciana inocente. Y él acababa de dispararle. La noticia del tiroteo se extendió rápidamente por Greendale.
una ciudad que nunca había vivido nada parecido. El tipo de violencia que había conmocionado a ciudades y acaparado titulares en todo el país había llegado por fin a sus puertas. Pero no se trataba de la historia de un crimen o de un peligroso fugitivo, sino de la historia de un querido miembro de la comunidad asesinado a sangre fría por un agente de policía. La onda expansiva se extendió por toda la ciudad, convirtiendo el dolor en ira. Evelyn Johnson no era una cara más entre la multitud. Era la mujer que había enseñado a generaciones de niños, que había sido voluntaria en las ventas de pasteles de la iglesia, que había paseado por el parque todas las mañanas desde que se tiene memoria. Tenía una palabra amable para todo el mundo, una sonrisa cálida y una presencia tranquilizadora que hacía que la gente se sintiera segura. Y ahora se había ido, reducida a un cuerpo sin vida bajo una sábana blanca en medio del parque. Lisa Johnson, la hija de Evelyn, estaba haciendo su rutina matutina habitual cuando recibió la llamada. Apenas había oído las palabras incidente, parque, tiroteo, cuando la realidad la golpeó como un tren de mercancías. Su madre había muerto. Ni siquiera recordaba cómo había llegado hasta el parque, con el coche corriendo por las tranquilas calles, con la mente entumecida por la incredulidad. Cuando llegó, la escena era un caos. Ya se había colocado cinta policial alrededor del parque, y los agentes montaban guardia con rostros ilegibles. Se había congregado una pequeña multitud que observaba en silencio. Los periodistas ya habían empezado a llegar, con sus cámaras apuntando a la tragedia. Pero a Lisa nada de eso le importaba. Lo único que veía era la sábana que cubría el cuerpo de su madre, que yacía inmóvil en el suelo por el que había paseado todos los días. «¡Déjenme pasar!», gritó, con la voz quebrada por la emoción. «¡Es mi madre! ¡Déjenme pasar!». Un agente intentó detenerla, pero ella se abrió paso, sus piernas cedieron y se desplomó junto a la cinta de la escena del crimen. La pena la golpeó de golpe, un maremoto de dolor que la dejó sin aliento. Extendió las manos hacia su madre, temblorosas, pero no pudo acercarse lo suficiente. La policía no se lo permitía. Sentía que el mundo se le iba de las manos, y lo único que podía hacer era llorar. La imagen de Lisa Johnson, llorando junto al cadáver de su madre, fue captada por la cámara de un periodista y se difundió rápidamente por las redes sociales. Fue un momento poderoso y desgarrador, un símbolo visual del crudo dolor y la injusticia que habían golpeado el corazón de Greendale. En cuestión de horas, los hashtags empezaron a ser tendencia. Justice for Evelyn y OK Say Her Name. La historia ya no se limitaba a Greendale, se había convertido en noticia nacional. Las protestas comenzaron al día siguiente. El parque, antes un lugar tranquilo donde la gente paseaba a sus perros y los niños jugaban, se había convertido ahora en un lugar de indignación. Se congregaron multitudes con pancartas en las que se leía «Dejad de matarnos» y «Las vidas de los negros importan». La comunidad, tanto blanca como negra, marchó por las calles, alzando sus voces en un grito unificado de justicia. Pero había algo más profundo en juego, una tensión latente que siempre había existido bajo la superficie de Greendale. La ciudad tenía sus propias divisiones raciales, tácitas pero siempre presentes. Durante años la comunidad negra había sentido la sutil picadura de la parcialidad, la mirada extra del dependiente de una tienda, la forma en que los coches de policía parecían patrullar sus barrios con más frecuencia. La muerte de Evelyn había arrancado la costra de esas heridas, dejándolas a la vista de todos. El pueblo estaba enfadado y quería respuestas. Querían saber cómo una mujer pacífica y anciana podía ser confundida con un peligroso criminal. Querían saber por qué el agente Hayes se había apresurado tanto a apretar el gatillo. Querían justicia, y no iban a parar hasta conseguirla. El juicio del agente Daniel Hayes se convirtió rápidamente en un circo mediático, con las principales cadenas de noticias del país en Greendale. Los reporteros acamparon a las puertas del juzgado,
listos para captar cada momento del proceso. Había mucho en juego, no solo para Hayes, sino para toda la ciudad, y en muchos sentidos, para todo el país. No se trataba solo de un juicio por un tiroteo, era un juicio sobre la raza, la actuación policial y los prejuicios profundamente arraigados que habían conducido a la muerte de una mujer negra inocente. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. La familia Johnson estaba sentada en primera fila, con un dolor palpable, mientras que el agente Hayes estaba sentado en la mesa de la defensa, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Parecía un hombre que no hubiera dormido en días y, en muchos sentidos, era cierto. Desde el tiroteo, había estado atormentado por lo que había hecho, por el rostro de la mujer que había matado. Pero ningún remordimiento podía cambiar el hecho de que ahora se estaba jugando su carrera, su libertad y su futuro. La acusación, dirigida por la fiscal Rachel Quinn, fue implacable. Quinn era conocida por su tenacidad y había dejado claro desde el principio que iba a responsabilizar a Hayes de la muerte de Evelyn. No se trata solo de un error, dijo en su declaración inicial. Se trata de un patrón de comportamiento imprudente, impulsado por el miedo y los prejuicios raciales. Argumentó que Hayes no había seguido el protocolo adecuado, que había actuado impulsivamente y que sus acciones estaban influidas por sus prejuicios inconscientes. La prueba clave era la grabación de la cámara corporal. El vídeo era inestable, pero mostraba con todo detalle los momentos previos al tiroteo. Los miembros del jurado vieron cómo Hayes salía de su coche, gritando órdenes a Evelyn, que claramente no suponía ninguna amenaza. Vieron el miedo en sus ojos, cómo levantaba las manos y el momento en que Hayes apretó el gatillo. Fue difícil de ver y aún más difícil de justificar. Quinn llamó a declarar a varios testigos, entre ellos el Dr. Samuel Fields, psicólogo especializado en prejuicios implícitos. Fields explicó al jurado cómo los prejuicios pueden afectar a la toma de decisiones, especialmente en situaciones de gran tensión. Es posible que el agente Hayes no pensara conscientemente. «Esta mujer negra es peligrosa», dijo Fields. Pero años de condicionamiento social, combinados con el estrés del momento, le llevaron a ver una amenaza donde no la había. La defensa, dirigida por John Monroe, adoptó un enfoque diferente. Monroe había construido su carrera defendiendo a agentes de policía y sabía cómo apelar a la sensación de miedo e incertidumbre del jurado. Argumentó que Hayes había estado haciendo su trabajo, respondiendo a una llamada sobre un sospechoso peligroso. El agente Hayes no tenía el lujo de la retrospectiva, dijo Monroe. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo, bajo una tensión extrema, y en ese momento creyó que su vida estaba en peligro. Monroe llamó al agente Richard Barnes, experto en el uso de la fuerza, para que testificara que las acciones de Hayes eran coherentes con el entrenamiento policial. Barnes explicó que los agentes estaban entrenados para responder rápidamente a las amenazas percibidas, sin vacilar. La vacilación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, dijo Barnes. El jurado deliberó durante 5 largos días. La tensión en la ciudad era palpable, y los manifestantes se reunían a diario frente al tribunal, con cánticos cada vez más fuertes a medida que pasaban los días. Todo el país parecía contener la respiración, esperando el veredicto que haría justicia o desgarraría a la comunidad. Cuando por fin el jurado emitió su veredicto, la sala se llenó de un pesado silencio. Lisa Johnson estaba sentada delante, con las manos apretadas en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se había preparado para ese momento, pero nada podía prepararla realmente para el peso de lo que estaba a punto de suceder. El presidente del jurado se puso de pie, su rostro ilegible cuando comenzó a hablar. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, el oficial Daniel Hayes, no culpable de homicidio involuntario. Las palabras parecían suspendidas en el aire,
como si toda la sala se hubiera congelado en el tiempo. Durante un breve instante, nadie se movió. Entonces estalló la reacción. Algunas personas gritaron de indignación, alzando la voz en señal de protesta. Otros sollozaban de alivio, agradecidos de que Hayes se hubiera salvado. Pero Lisa se quedó inmóvil en su asiento, con lágrimas en los ojos. Su madre había muerto y el responsable acababa de salir libre. Fuera del tribunal, la noticia corrió como la pólvora. Los manifestantes estallaron en cólera y sus cánticos de «No hay justicia, no hay paz» resonaron por las calles. Se alzaron carteles con el rostro de Evelyn y la multitud avanzó exigiendo responsabilidades. En el otro lado de la calle se congregaron manifestantes contrarios, con pancartas que decían «Atrás los azules y apoyemos a nuestra policía». La tensión entre ambos grupos llevaba semanas latente y ahora estaba a punto de estallar. Greendale ya no era la ciudad pacífica e idílica que había sido. Ahora era un campo de batalla, un microcosmos del gran debate nacional sobre la raza y la policía. Vecinos que antes compartían barbacoas en el patio trasero se encontraban ahora en bandos opuestos. Los jardines estaban salpicados de carteles, algunos en apoyo de la familia Johnson, otros en apoyo del agente Hayes. Para Lisa, el veredicto fue un golpe devastador. Esperaba que el juicio aportara algo de justicia para su madre, pero, en lugar de eso, no hizo más que agravar su dolor. Siempre había sabido que el sistema era defectuoso, que a menudo protegía a los agentes que acababan con las vidas de los negros. Pero oír las palabras «inocente» seguía pareciéndole una bofetada en la cara. Pero Lisa no era la única que luchaba con el veredicto. También el agente Hayes se enfrentaba al peso de lo que había hecho. Aunque había sido absuelto de los cargos penales, no podía eludir la culpa que le corroía. Su carrera estaba acabada, no podía volver al cuerpo después de aquello. Pero eso no era lo que le quitaba el sueño. Lo que le atormentaba era el rostro de Evelyn Johnson, el sonido del disparo, la conciencia de que había acabado con la vida de un inocente. Con el paso de los días, las protestas continuaron. El reverendo Marcus Owens, que había estado al frente del movimiento por la justicia, siguió encabezando marchas por la ciudad. «Esta lucha no ha terminado», dijo a la multitud en una manifestación. «No conseguimos justicia en ese tribunal, pero vamos a seguir luchando hasta que la consigamos». La familia Johnson se convirtió en un símbolo de la lucha por la reforma policial. Lisa, aunque seguía de luto, se sintió atraída por el movimiento. Nunca se había visto a sí misma como activista, pero ahora no tenía elección. La muerte de su madre había encendido algo en su interior, un fuego que no podía apagarse. Empezó a diablar en mítines, a organizar reuniones comunitarias y a exigir cambios en las leyes que permitían a agentes como Hayes utilizar la fuerza letal con impunidad. Poco a poco, Greendale empezó a cambiar. La ciudad seguía profundamente dividida, pero el movimiento a favor de la reforma policial iba cobrando impulso. El alcalde anunció la creación de una junta de supervisión civil para investigar futuros casos de mala conducta policial, y el departamento de policía empezó a aplicar nuevos programas de formación sobre prejuicios implícitos y protocolos de uso de la fuerza. Pero para Lisa, la lucha no consistía solo en cambiar las leyes, sino en asegurarse de que la muerte de su madre no fuera en vano. Evelyn Johnson había sido maestra, madre, miembro de la comunidad, y merecía ser recordada por la vida que había vivido, no solo por la forma en que había muerto. Meses después, el parque donde Evelyn había sido asesinada fue rebautizado en su honor, Evelyn Johnson Memorial Park. En la entrada se colocó una placa con su nombre y una cita que ella solía compartir con sus alumnos. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. La comunidad se reunió para la ceremonia de dedicación, un momento de reflexión y esperanza. Lisa estaba de pie junto a la placa, con la mano apoyada en el frío metal, sintiendo el peso de todo lo ocurrido.
La lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado, pero cuando Lisa miró a la multitud reunida en el parque, negros y blancos, jóvenes y mayores, supo que la muerte de su madre había desencadenado algo más grande que ella misma. Había desencadenado un movimiento que seguiría creciendo, exigiendo cambios, luchando por un mundo en el que no hubiera más madres que tuvieran que enterrar a sus hijos, ni más niños que tuvieran que perder a sus madres a causa de la violencia. Mientras el sol se ponía sobre el parque, proyectando largas sombras sobre el suelo, Lisa susurró su último voto a su madre. «Seguiré luchando, mamá, por ti y por todos los demás. No dejaré que lo olviden». La trágica muerte de Evelyn Johnson se convirtió en algo más que un acto de violencia sin sentido. Se convirtió en el catalizador de un movimiento que provocaría un cambio real. Pero el camino hacia la justicia es largo y la lucha dista mucho de haber terminado. Puede que el agente Daniel Hayes haya salido libre, pero la batalla por la rendición de cuentas, la reforma y la igualdad continúa. Manténgase en contacto con nosotros para seguir la evolución y las repercusiones del legado de Evelyn.